Bien, bueno, vamos a empezar a, a ver puntualmente lo primero que nosotros tenemos que aprender sobre R, que es un poco la definición del lenguaje R, que es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿qué entendemos por objeto? El objeto es una construcción que el R va a manejar en la cual, en esas construcciones, en esos objetos, nosotros vamos a depositar información, digamos, ya vamos a ver de qué tipo es esa información, y sobre esos objetos nosotros vamos a trabajar y vamos a poder manipular esa información. Los objetos principalmente tienen dos atributos, digamos, la dimensión del objeto y el tipo de información que carga ese objeto. Pero bueno, vamos a verlo en forma práctica. Vamos a iniciar la sesión de R. Voy a ajustar la ventana. Eh, si por alguna razón a ustedes estas letras que están ahí arriba en azul por ahí les molesta, o en algún momento que tengan muy llena la consola por las cosas que vamos a ir poniendo y la quieren limpiar, simplemente tienen que se posicionan en el cursor sobre la consola, ¿sí? Aprietan Control Shift L y la consola se limpia, ¿no? Esa es una manera que nosotros, digamos, podemos limpiar la consola. Pero bueno, vamos a hablar de los objetos. El objeto más simple que nosotros podemos, digamos, entender en el R es un objeto que tenga solamente un dato. Entonces vamos a escribir, como siempre, en todas las cosas que hacemos, vamos a escribir un comentario. Entonces el primer comentario podría ser un título, acá, que diga objetos en R. ¿M? Y el primer comentario para esto sería objetos de una variable o de un solo elemento. ¿M? Elemento. No soy muy bueno tipeando, así que van a tener que excusar eso que me falta. Bueno, entonces objeto de una variable o de un solo elemento. Ahora vamos a ver qué entendemos por elemento, pero vamos a hacerlo prácticamente. En los objetos, nosotros vamos a asignarles datos. Esos datos pueden ser datos de tipo numérico, entonces datos numéricos o datos alfabéticos, o como se lo suele llamar, o de texto. ¿Sí? Vamos a poner entre paréntesis. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para desde el Notepad asignarle un dato numérico, por ejemplo, a un objeto? Lo vamos a hacer simplemente, por ejemplo, diciendo, vamos a definir un objeto que se va a llamar A, y ese objeto que se llama A lo vamos a igualar a un dato en particular. En este caso, como lo quiero igualar o como le quiero asignar a ese objeto un número, por ejemplo, le voy a asignar el número 5. Entonces lo que estamos viendo ahí en el Notepad es el código que el R va a entender como la asignación del número 5 al objeto A. O sea que ese objeto A va a tener solamente un elemento y ese elemento va a ser numérico. Entonces, ahora esto que nosotros escribimos lo escribimos en el Notepad. El R no lo sabe todavía. ¿Cómo hacemos para que lo sepa? Bueno, para esto tenemos el atajo, la hotkey. Hacemos control L o control R, como yo voy a decir control L, pero ustedes si eligieron control R pueden usar control R. Entonces, fíjense que ahora lo que nosotros escribimos en el Notepad lo pasamos a la consola. Al hacer esta acción, la consola ya, el R, la memoria del R,
ya reconoce que A es 5. ¿Bien? Bueno, esto, digamos, simplemente sería un dato numérico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros podríamos generar, ¿no? Asignar un dato de texto. Bien, entonces en un objeto que llamamos B, vamos a asignar un texto. Y acá una diferencia clara para poder visualizar lo que es un número o lo que es un texto, simplemente son que los textos van entre comillas. Entonces, generamos las dos comillas y en el medio ponemos el texto que nosotros querramos, ¿no? Bien, puede ser una sola palabra, o podría ser, por ejemplo, con espacio o con un guión. Podríamos hacer texto, palabra. Bien. Y entonces de esta manera nosotros cuando se lo tiramos a la consola, el R ya sabe que A es 5, que es un número, y sabe que B es texto guión palabra y que es un texto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que hicimos bien las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros estamos escribiendo un código tenemos que estar chequeando constantemente si hicimos bien las cosas, ¿no? Porque por ahí ahora son dos líneas, pero después se puede convertir en más líneas y eso digamos, genera códigos complejos y si pasa algo, si no hacemos bien las cosas, si nos vamos chequeando paso a paso que vamos haciendo bien todo esto, después por ahí nos podemos perder y no podemos detectar dónde está el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un comentario que es ver información de objetos en la consola. ¿Qué quiere decir? Ahora yo quiero ver qué información puede tener un objeto, porque ahora vamos a ver que los objetos obviamente se van a hacer cada vez más complejos. Bueno, por ejemplo, yo quiero saber A. ¿Qué información tiene A? Bueno, simplemente escribo A y la tiro a la consola. Y fíjense que el R me devuelve A, abajo un 1 entre corchetes, eso lo vamos a dejar porque ahora lo vamos a ver, y al lado 5. O sea que el texto que yo le tiré desde el Notepad lo escribió en rojo y la información del objeto la escribió en azul. Con esa particularidad de ponerle ese 1 entre corchetes, que déjenlo ahí que ahora ya vamos a ver de qué se trata. Entonces lo escribió de esa manera. Bueno, si querríamos ver qué tiene B, haríamos lo mismo y fíjense que digamos, la diferencia entre cómo presenta el 5 y cómo presenta a la información que tiene B es clara. Uno la presenta sin comillas y el otro entre comillas. Entonces, esas comillas claramente nos están diciendo que ese B tiene un elemento que es un texto. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Los, los objetos no siempre tienen un solo elemento. Pueden tener varios elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un comentario que diga objetos de varios elementos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el R es capaz de poner en un solo objeto varios elementos. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, a un objeto que lo voy a llamar F, y ustedes dicen, bueno, pero puede ser F o puede ser dos letras. Sí, por supuesto, puede ser F, puede ser así, Fa, ¿no? Entonces, ese objeto que se llama Fa puede tener más de dos eh, elementos. O sea, podría tener un 5 y podría tener otra cosa. Bien, ahora, ¿cómo hacemos en el R para decirle que queremos que ese objeto tenga
dos elementos. Bueno, vamos a usar, ahora lo vamos a comentar, vamos a usar una función que se llama concatenar. Bien, y fíjense que se puso de color azul, eso quiere decir que el Notepad está reconociendo que esa C es una función. ¿Y qué hace? Concatena, pone elementos uno al lado del otro. Ustedes fíjense que yo había usado B, que había usado A, que había usado B, y después, claro, usé A, B, y después no usé C, usé F. ¿Por qué? Porque yo no quiero usar una letra que es una función de R para usarla como objeto. Y ustedes dicen, bueno, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero después a la hora de leer nuestro código en el Notepad, perdón, va a ser más difícil hacerlo, ¿no? Podemos ver una C que está en azul, pensamos que es una función, pero en realidad es un objeto y bueno, ahí entra la confusión. Por eso no se recomienda usar a las letras o a las palabras que son funciones como objetos, para lo que se dice una buena práctica del programador. Bueno, entonces fa queremos darle tres elementos. Vamos a darle el 2 y ahora vamos a separar, porque como separamos en conjuntos, vamos a separar un segundo elemento que va a ser un 5 y otro que va a ser un -2, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto maneja números de todo tipo, ¿no? Todos los reales se manejan en el R. Entonces tenemos que fa ahora va a ser un objeto que tenga tres elementos en donde está primero el 2, después el 5 y tercero el -2. Y en esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y sepamos que el orden es, digamos, es fundamental. O sea, el orden en cómo están escritos. Al R no le va a dar lo mismo que esté escrito primero el 5, después el 2 y después el -2 o cualquiera de las variaciones que podría tener ese vector. ¿Mm? Ahora dije una palabra que ahora la vamos a ver, vector. Pero bueno, vamos a darle asignarle esos tres elementos al objeto fa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tirándolo a la consola y vemos que en la consola se escribe fa igual lo que nosotros escribimos en el Notepad. Entonces, si queremos saber qué elementos tiene fa, escribimos fa y aparece 2, 5 y -2. Tal cual nosotros se lo escribimos. No es que el R va a redefinir digamos, el orden, sino que el orden siempre se va a mantener constante. Pero bueno, hay muchas maneras de generar este tipo de objetos. Y yo dije una palabra que dije, bueno, ahora la vamos a definir. Hablé de vector. ¿Qué es un vector? Un vector justamente es una fila, ¿bien? Que tiene n elementos, o también puede ser una columna que tiene n elementos. Pero principalmente lo que tenemos que entender del vector es que es una sola fila o una sola columna. Bueno, ustedes pueden pensar, bueno, ¿para qué me sirve que un vector esté en columna? Bueno, sí, en algunas operaciones matemáticas es importante que un vector esté como fila o esté como columna. No hacia el hecho de lo que estamos hablando ahora, pero sí es importante. Básicamente en lo que es digamos, las operaciones con matrices. Pero bueno, como les decía, hay otras formas de generar vectores de números. Por ejemplo, muchas veces uno necesita digamos, alguna secuencia, algún vector que, digamos, que tenga justamente una secuencia determinada. Bueno, entonces ahora yo les voy a presentar la función sec. ¿Mm? Genera secuencias específicas por inicio, final e intervalo. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función sec primero es una función como la función c, que es concatenar, que concatena elementos, y esos elementos para estar concatenados tienen que estar separados por comas. La función sec lo que hace es generar una secuencia de números. ¿Y qué dice?
específicas por inicio, final, intervalo. O sea, nosotros le podemos decir dónde empieza, dónde termina y cada cuánto va a generar esa secuencia. Entonces, obviamente, la mejor forma de ver las cosas en R es hacer un ejemplo. ¿Mm? Entonces, en este ejemplo, vamos a escribir sec y ahí está en negro. Pero fíjense que cuando yo le pongo el paréntesis, aparece justamente la función escrita en azul. Y eso nos está dando una indicación clara que estamos escribiendo una función, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Todas las funciones en R tienen algo que se llaman argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son, digamos, es la información que nosotros le damos a la función para que haga el trabajo en forma específica y de la manera en que nosotros queremos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inicio, final, intervalo son argumentos de la función sec. ¿Por qué? Y porque al darle el inicio, el final, intervalo, nosotros le estamos diciendo cómo queremos que genere esa secuencia, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podríamos decirle que queremos una secuencia que empiece en 0, ¿bien? Que llegue hasta 15 y que vaya de a 1. ¿Mm? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Esperaríamos una secuencia que sea 0, 1, 2, 3 hasta 15, ¿verdad? Bueno, para ver si esta función sirve, vamos a tirarlo a la consola. Y fíjense lo que aparece, ¿no? Aparece sec y aparece 0, 1, 2, 3, 4 hasta 15. La función sec va a generar, va a empezar de donde nosotros se lo decimos, que es el primer argumento, va a llegar hasta donde nosotros le decimos que es el segundo argumento y va a ir contando en el intervalo que nosotros le pedimos, que es el tercer argumento. ¿Bien? Bueno, acá obviamente tuvimos esta secuencia. Pero les voy a poner otra secuencia que es, digamos, exactamente la misma, pero ahora le voy a cambiar el intervalo. Fíjense que ahora le pido que vaya de a 2. Entonces hay que pensar, bueno, hasta dónde va a llegar esa secuencia. Ustedes dicen, bueno, empieza desde 0 y va desde a 2. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar y bueno, va a ir 0, 2, 4, claro, va a llegar hasta el 14. Y después, ¿qué va a elegir el R? Va a elegir poner el 15 pero no poner el 16 porque al 15 no va a llegar. Bueno, va a pasar esto. El R elige 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y bueno, al 16 no va a llegar, ¿por qué? Y porque nosotros no le dijimos que llegue al 16. Con lo cual el 15 queda fuera de la secuencia. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar secuencias. Nosotros queremos generar una secuencia, voy a hacer, voy a hacer así para que no quede tan abajo. Nosotros generamos una secuencia, en la secuencia le pedimos que llegue a 15, 15 era el máximo, ¿no? Llegó a 14, iba a pasar a 16, pero como 15 era el máximo, no siguió y se quedó en 14. Esta es la naturaleza de una secuencia, de la función secuencia. Y acá, antes de seguir con el tema de los vectores y las secuencias y cómo le podemos asignar a un objeto una secuencia, quiero tocar un tema muy importante que es el help o ayuda en el R. ¿Mm? El help o ayuda en el R es el salvavidas, la brújula, una de las herramientas más importantes que nosotros podemos usar en este lenguaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a terminar el curso, probablemente hagamos un segundo curso un poco más específico, más completo,
Pero después, muchas cosas de las que ustedes quieren hacer son totalmente personalizadas. Y para poder lograr esos objetivos de análisis, ustedes van a tener que crear sus códigos totalmente personalizados. Y probablemente necesiten cosas que nosotros no les hayamos enseñado. Pero lo que nosotros sí queremos enseñarles es cómo conseguir esas cosas o cómo entender cómo conseguirlas. Bueno, el help es una de las cosas más importantes que podemos tener. El help, ¿qué es? Como todo help, define cosas que nosotros no sabemos qué son. Bueno, pero como ahora sabemos qué es sec, vamos a ver qué nos dice el help del sec y cómo plantea ciertas cuestiones en términos de, por ejemplo, los argumentos, que también nos van a ayudar. ¿Cómo accedemos al help de una función que nosotros sepamos que es una función? Vamos a poner el signo de interrogación, vamos a escribir, perdón, vamos a escribir la función tal cual nosotros la escribimos, abrimos, cerramos paréntesis y tiramos esa línea a la consola. Entonces se nos va a abrir una ventana y en esa ventana nosotros vamos a tener la información. Bueno, para algunos puede ser una noticia no tan grata, pero el help está en inglés. Eh, Muchas de las cosas que ustedes querrán acceder en algún momento como conocimiento están en inglés. Los que ya tienen la práctica de acceder y de leer en inglés, bueno, buenísimo. Y los que no, es un buen momento para empezar. Eh, Hay muchísima más información en inglés que en castellano. No es algo de lo cual yo, digamos, me alegro, pero es la realidad y bueno, hay que irse acostumbrando a tratar con este tipo de cosas. Eh, los help son todos iguales, tienen una descripción, acá, acá hay una descripción de la función y dice que genera secuencias regulares. ¿Qué quiere decir secuencias regulares? Y que el intervalo es siempre el mismo, ¿no? Entonces va de A1, siempre va de A1, siempre de A2, siempre de A3, no es que primero va de A3, de A4, de A5, ¿no? Esa es una secuencia regular. Eh, Eso es, digamos, básicamente lo que se tiene que entender. Después son casos un poco más específicos. Pero vamos al uso. Digamos, el uso de la función en el help está identificado como la secuencia, fíjense, está identificado como la función, y después aparecen, ¿sí? Aparecen todos los argumentos que podrían ir adentro de esa secuencia. Nosotros vimos el from, que es justamente desde, o sea, en inglés es desde. Vimos el to, o sea, digamos, hacia dónde, desde, hacia. Y vimos el by, que es el intervalo, ¿no? O sea, digamos que en inglés by es, digamos, de a cuánto va contando cada cosa. Por ahora lo que nos interesa es saber que el primero es el inicio, el segundo es el final y el tercero es digamos, es el intervalo. Y ustedes dicen, bueno, pero esto vos no lo explicaste ahora, pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo sabemos qué quiere decir cada uno? Bueno, después justamente de que presenta la función, se va hacia los argumentos y explica, dice from, to, y explica, por ejemplo, dónde empieza, ¿está bien? Y dónde termina. Y explica algunas cosas. Y acá abajo dice by, es un número, ¿está bien? Nos dice qué tipo de dato es ese argumento, en este caso son 3 números, y dice el incremento de la secuencia, o sea, vemos cómo va incrementando la secuencia. Eso no quiere decir que no podamos hacer secuencias en números negativos, eso, o que no sean descendentes, simplemente lo que necesitamos es un inicio y un final, ¿no? El inicio no tiene por qué ser menor que el final. Bien, bueno, y al final pasamos todo el help, y al final, fíjense, esto es, digamos, muy interesante, hay ejemplos.
Entonces nosotros podemos sacar esos ejemplos, los podemos poner en la consola y ver qué nos da. Y en función de ver qué nos da, nosotros podemos ir infiriendo, deduciendo cómo se comporta la función, para qué sirve. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿y todo esto lo voy a tener que hacer solo? Y muchas veces sí, pero es parte de aprender el lenguaje y es la manera en cómo uno va enriqueciéndose a medida que va enfrentándose a distintas dificultades. ¿Eh? Pero vamos a seguir usando el help porque es muy útil. Bueno, volvamos a nuestra secuencia. Nosotros habíamos dicho que podíamos eh, hacer o generar un objeto con varios elementos como el fa, que tenía 2, 5 y -2, pero podíamos generar, por ejemplo, vamos a decir, asignar una secuencia a un objeto, ¿sí? Secuencia a un objeto. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos simplemente como hicimos en el fa. Vamos a poner fa, vamos a poner fe igual. Y vamos a escribir la secuencia. ¿Se entiende? O sea, así como nosotros al fa pusimos igual y después escribimos la función concatenar y la función concatenó, puso uno atrás del otro ciertos elementos, bueno, acá vamos a hacer lo mismo con la función secuencia. En este caso, la función secuencia va a definir qué secuencia le vamos a dar al fe. Bueno, por ejemplo, vamos a definir una secuencia, en este caso que vaya del 3 al 12 y el paso, el intervalo, va a ser de 3. ¿Bien? Bueno. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a quedar la secuencia antes de que yo se la asigne al objeto fe? Porque una vez que se la asigné al objeto fe, bueno, hay formas después de cambiarla, pero ¿cómo es? Bueno, fíjense que nosotros podemos pintar solamente la secuencia, no, porque, por ejemplo, nosotros, miren, yo voy a poner acá el cursor justo al lado del final de la línea 29, que dice asignar una secuencia a un objeto, y tac, tiro y aparece todo. Es un comentario, así que el R no hace nada. Dice, ah, bueno, es un comentario. Nosotros podemos escribir cualquier cosa y el R no le va a dar importancia. Pero, por ejemplo, nos ponemos ahí en asignar, ¿no? Yo antes me puse al final y tiré digamos, apreté control L y fue para la consola. Pero si yo me pongo en el medio de asignar y aprieto control L, también va toda la línea. O sea, vemos que ese control que nosotros hacemos es para tirar toda la línea. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos tirar solamente una parte de la línea? Bueno, lo pintamos esa parte que nosotros queremos. En este caso yo quiero saber cómo es esa secuencia de 3 a 12. Antes de tirar la secuencia, piensen ustedes si esa secuencia cómo va a ser, ¿no? Y bueno, y tiramos, y fíjense que solamente tiró la secuencia, no tiró toda la línea, o sea, el fe igual secuencia, ¿verdad? Es una manera útil de ir viendo si lo que nosotros ponemos en una línea, digamos, va haciendo las cosas que nosotros pretendemos. Si queríamos una secuencia que era 3, 6, 9 y 12, bueno, buenísimo, pero si queríamos una secuencia que era otra, bueno, había que ver que estábamos poniendo las cosas mal. Bueno, entonces ahora que sabemos que la secuencia es 3, 6, 9 y 12, vamos a darle a toda la, digamos, a toda la línea y asignarle finalmente la secuencia a el objeto fe. ¿Mm? ¿Cómo sabemos si la asignó bien? Y simplemente lo que hacemos es pedirle que nos diga, que nos dé el contenido de la
secuencia, o perdón, el contenido del objeto. En este caso es la secuencia 3, 6, 9 y 12, y ese objeto es un vector.